Si alguien me preguntara en qué momento exacto empecé a darme cuenta de que algo no cuadraba, probablemente no podría señalar un día concreto, una escena de película con música dramática de fondo. Más bien fue una acumulación lenta, una suma de detalles que al principio parecían errores aislados, mala suerte, descuidos míos, hasta que se fue formando una imagen tan clara que ya no podía hacerme el tonto. Me llamo Sergio, tengo 34 años y durante mucho tiempo pensé que mi problema era que no sabía delegar bien. Hoy sé que mi verdadero error fue confiar ciegamente en alguien que usó esa confianza como arma, mientras el resto de la oficina prefería culpar al que daba la cara antes que mirar más de cerca al que se movía en las sombras. Trabajo desde hace casi 10 años en una empresa de servicios de mantenimiento industrial. No es un lugar glamuroso. Nada de oficinas de cristal con vista a la ciudad, ni cafetería hipster, sino un edificio medio viejo en una zona industrial con un piso lleno de ingenieros, técnicos, administrativos y jefes que parecen vivir con prisa permanente. Yo entré como asistente de coordinación de proyectos y con el tiempo fui subiendo hasta convertirme en coordinador principal. Eso significa, básicamente, que soy el que está en medio de todo, entre los clientes que exigen plazos imposibles, los jefes que prometen cosas sin preguntar, los técnicos que realmente hacen el trabajo y el equipo administrativo que maneja contratos, órdenes de compra, reportes y toda esa parte que nadie ve, pero de la que depende que la empresa siga viva. Mi escritorio, literalmente, está en el centro del área, como si fuera el punto de intersección de todas las presiones. Durante mucho tiempo me las arreglé solo, absorbiendo tareas como si no tuvieran fin, pero inevitablemente llegó un punto en el que la carga era demasiado grande, demasiados proyectos en paralelo, demasiados correos que contestar, demasiadas llamadas de clientes pidiendo actualizaciones. Fue ahí cuando mi jefa directa, Gabriela, me dijo que necesitaba buscar a alguien que fuera mi mano derecha, alguien en quien pudiera apoyarme, que pudiera cubrirme cuando yo no estuviera, que aprendiera el flujo de trabajo para que no todo dependiera de mí. A mí la idea me entusiasmó y me asustó al mismo tiempo. Me entusiasmó porque por primera vez alguien reconocía que lo que estaba haciendo era demasiado para una sola persona. Me asustó porque siempre he tenido la sensación de que si delego demasiado, pierdo el control, y después soy el único que da la cara cuando las cosas salen mal. Pero acepté. Hicimos entrevistas, revisamos currículums y al final llegó él, Mauricio. Mauricio era de esos tipos que saben presentarse bien. 30 y pocos años, sonrisa fácil, ropa siempre impecable, un discurso muy pulido sobre liderazgo, trabajo en equipo y apoyar donde más haga falta. Decía que venía de una empresa similar, que había manejado proyectos complejos, que estaba acostumbrado a trabajar bajo presión. En la entrevista se mostró muy dispuesto a aprender, a integrarse, a serte útil, bro, como me dijo en confianza cuando Gabriela se levantó un momento. Yo no soy de engancharme rápido con nadie, pero admito que me produjo alivio sentir que por fin tendría un apoyo. A partir de su primer día, empecé a capacitarlo en todo: el sistema interno, los formatos de órdenes de trabajo, la forma en que debíamos documentar cada fase de los proyectos, los reportes a clientes, los compromisos con proveedores. Él tomaba nota, preguntaba cosas, hacía comentarios bien colocados que daban la impresión de que realmente estaba absorbiendo todo con rapidez. Al principio la dinámica parecía perfecta. Mauricio, en público, insistía en que yo era el cerebro y él estaba para ejecutar. Si alguien le preguntaba algo, solía responder cosas como «déjame ver con Sergio y te confirmo», lo cual a mí me parecía una muestra de respeto a mi rol. Empezó a quedarse algunas tardes conmigo para ponerse al día, y en esas jornadas largas me contaba su vida, como siempre lo habían subestimado en otros trabajos, como por fin sentía que aquí tenía una oportunidad de crecer. A mí me gusta pensar que soy una persona que da oportunidades, así que empecé a soltarle tareas poco a poco. Primero cosas pequeñas, luego la gestión de algunos correos, después la preparación de carpetas de proyectos que íbamos a presentar en las reuniones semanales con dirección. Él siempre respondía con frases como «para eso estoy», «cuenta conmigo para lo que sea», y esa insistencia en ser mi apoyo convirtió en natural algo que, visto en retrospectiva, fue demasiado rápido, que yo empezara a depender de él. Los primeros incidentes fueron fáciles de justificar. La primera vez que algo desapareció fue una carpeta física con copias de un contrato y varios anexos técnicos.
Era un proyecto importante con una fábrica grande y esa carpeta era la base para la reunión de seguimiento con el cliente. La habíamos armado juntos, Mauricio y yo, el día anterior a la reunión. De hecho, recuerdo claramente haberla dejado en su escritorio para que él la revisara mientras yo me iba a atender a otro cliente por teléfono. El día siguiente llegué un poco tarde porque tuve que ir al médico, y cuando puse un pie en la oficina, Gabriela ya estaba molesta. El cliente estaba en la sala de juntas y nadie encontraba la carpeta. Empezaron las llamadas a gritos desde la sala, que dónde estaban los anexos, que quién había preparado eso, que cómo era posible. Yo sentí el corazón en la garganta. Salí disparado a mi lugar, revisé mi escritorio, el de Mauricio, los cajones, la impresora, nada. La carpeta parecía haberse evaporado. Pregunté a mi compañero si la había movido, y él me respondió con cara de sorpresa genuina que no, que la había dejado justo donde tú la pusiste, bro, que no entendía qué había pasado. Terminamos resolviendo la reunión con versiones digitales del contrato y pidiendo disculpas al cliente por el retraso. Al final del día, Gabriela me llamó a su oficina y me dijo que ese tipo de cosas no podían pasar, que entendía que hubiera mucho trabajo, pero que si yo era el responsable de coordinación, tenía que asegurarme de que la documentación crítica estuviera lista. Así que hice lo que suelo hacer en esos casos. Asumí la culpa, dije que había sido un descuido mío, que no volvería a ocurrir. Esa noche Mauricio me puso una mano en el hombro y me dijo que no me torturara, que a cualquiera se le pierde algo, hermano, que él estaba ahí para respaldarme. Y yo le creí. Después vino un retraso extraño con unas órdenes de compra. Teníamos un proyecto a punto de iniciar en una planta, pero las órdenes que yo había enviado a administración para generar las compras de materiales nunca llegaron. La administradora juraba que no las había recibido. Yo, revisando mi bandeja de enviados, veía clarito que el correo se había ido, con copia a Mauricio, como casi todo lo que manejábamos juntos. Revisamos el sistema y, curiosamente, justo ese día había un bache en el registro. No aparecía el folio en el flujo habitual. Hubo que volver a enviarlo todo con carácter de urgente y eso retrasó el inicio del proyecto 3 días, tiempo suficiente para que el cliente se quejara y la jefatura nos hiciera un llamado de atención. Otra vez, la mirada de Gabriela se posó en mí, no en Mauricio. Él en la reunión se limitó a decir que había supuesto que yo estaba llevando el tema, que no había notado el fallo en el sistema. Cuando salimos de ahí, me volvió a decir en corto que esto es así, siempre le echan la culpa al que da la cara. Tú tranquilo, yo te cubro en lo que pueda. Y de nuevo, actué como si el problema fuera el caos general, no las coincidencias. Empecé a notar un patrón, pero al principio me resistía a verlo. Cada vez que yo no estaba, algo pasaba. Si me ausentaba por cita médica, por un trámite, por un día libre muy puntual, al regresar había un incendio. Un documento extraviado, un correo que nunca llegó, una actualización de avance que nadie había mandado, un archivo compartido que aparecía incompleto, y siempre, absolutamente siempre, eran cosas que yo juraba haber dejado listas o encargadas. Cuando preguntaba a Mauricio qué había pasado, su respuesta era amable pero resbalosa. O decía que no había visto ese correo, o que lo había confundido con otro, o que alguien más lo había movido, o que el sistema fallaba mucho últimamente. Daba explicaciones suficientemente vagues para que yo no pudiera aferrarme a algo concreto, pero suficientemente convincentes como para no parecer una excusa burda. Lo que hacía que todo fuera más enloquecedor era que, ante el resto, Mauricio se comportaba como un modelo de compañero leal. Siempre decía que trabajábamos en equipo, que yo era el jefe operativo y él solo ejecutaba, que si algo salía mal era porque la carga es mucha y Sergio no puede estar en todo. En las juntas, cuando Gabriela pedía avances, él hablaba bien de mí. Resaltaba proyectos que yo había sacado adelante, mencionaba que él solo estaba aprendiendo de lo que yo hacía. Esa especie de defensa pública que hacía de mí funcionaba como un escudo para él. Nadie sospechaba de su papel en los errores porque, al menos de cara al grupo, se mostraba como un aliado mío, no como alguien que pudiera estar alimentando el caos. Pero la paciencia de la dirección no era infinita. A medida que los errores se acumulaban, la imagen que se empezaba a construir de mí no era la del coordinador saturado que necesitaba más apoyo, sino la del coordinador desordenado que no tenía control sobre sus proyectos. Un día, en una junta con el gerente general, Luis me lo dijeron casi sin filtros.
que mi desempeño ya no era el de antes, que en los últimos meses se habían incrementado los retrasos, que los clientes estaban quejándose más, que se estaban empezando a preguntar si no era momento de refrescar la coordinación. Me dolió más de lo que quiero admitir, porque siempre me había matado por mantener todo en orden, sacrificando incluso mi vida personal. Mauricio estaba sentado a mi lado, cabizbajo, como si la cosa también fuera con él, pero cuando Luis señaló que él estaba para apoyarme, no dijo nada. No dijo, por ejemplo, que muchas de las tareas que se caían eran las que yo le encargaba, ni que varias veces lo había dejado como responsable cuando yo no estaba. La primera vez que realmente sospeché de él fue por algo relativamente pequeño, casi ridículo. Teníamos una carpeta compartida en el servidor donde guardábamos los reportes semanales que cada coordinador debía subir. Yo siempre he sido metódico con los nombres de archivos, fecha, nombre del proyecto, versión. Un viernes, antes de irme, subí el reporte de uno de los proyectos más delicados que teníamos. Al lunes siguiente, Gabriela me escribió furiosa diciendo que el reporte no estaba, que el gerente lo había buscado el fin de semana y había encontrado la carpeta vacía. Entré a revisar y efectivamente, el archivo no estaba en la ruta habitual. Por un momento dudé de mí mismo. Pensé que quizás lo había guardado en otro lado, en el escritorio, en la nube personal. Nada. Me puse a buscar por palabra clave en todo el servidor y al final lo encontré en una carpeta completamente distinta, dentro de otra área, sin ningún sentido. La fecha de modificación del archivo era del sábado a las 9 de la mañana. La única persona que, según el registro, había entrado al sistema en ese horario era Mauricio. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. No era solo que las cosas se perdían, era que alguien las movía. Alguien que sabía cómo funcionaban nuestras rutas, que tenía acceso a las carpetas, que sabía el impacto de que el archivo no estuviera donde debía justo cuando alguien lo fuera a buscar. Me quedé mirando la pantalla unos minutos, con una mezcla de rabia y miedo. Por primera vez pensé claramente, ¿y si es él? Y casi al mismo tiempo, otra voz dentro de mí respondió, no puede ser, no tiene sentido, ¿qué ganaría? Pero las coincidencias estaban empezando a ser demasiadas. Empecé a prestar más atención. Comencé a hacer pequeñas pruebas silenciosas. Por ejemplo, empecé a subir algunos archivos con copia de seguridad en una carpeta privada, fuera del alcance normal, verificando si las versiones oficiales se movían. También empecé a dejar correos programados para enviarse en momentos en los que yo no estaba físicamente, para ver si después alguien decía que no había llegado nada. Lo que encontré fue un patrón perturbador. Los documentos que pasaban exclusivamente por mis manos rara vez se perdían. En cambio, los que yo armaba pero dejaba en cola o en revisión con Mauricio eran los que, misteriosamente, fallaban. También noté que varios correos críticos que yo enviaba con copia a él aparecían marcados como eliminados en el sistema compartido, pero no en mi bandeja. Era como si una vez que el asunto estallaba, él se encargara de borrar rastros que lo pudieran vincular. Lo más difícil, sin embargo, no era la parte técnica, sino la emocional. ¿Cómo acusar a alguien sin pruebas contundentes? ¿Cómo decir en voz alta, creo que mi mano derecha me está saboteando, sin sonar paranoico, sin que todos piensen que estoy buscando un chivo expiatorio para mis propios errores? Además, él seguía comportándose, al menos en apariencia, como un aliado. Cuando se daba algún problema, era el primero en decirme que no me lo tomara tan personal, que así son los jefes, que ya pasaría la mala racha. Ese doble rol me hacía dudar de mi propio juicio. Empecé a sentirme en una especie de gaslighting laboral, donde la realidad se me escurría entre las manos. Hubo un episodio que terminó de inclinar la balanza. Teníamos un proyecto con un cliente extranjero muy importante, que para la empresa era casi un trofeo. Yo había sido el que había peleado por ese contrato, y en teoría quedaría asignado a mí como coordinador principal, con Mauricio apoyando en documentación. Un viernes, antes de un puente largo, el gerente general nos reunió y dejó claro que el lunes siguiente, a primera hora, ese cliente esperaba un paquete de información. Cronograma detallado, matriz de riesgos, lista de personal asignado. Yo trabajé hasta tarde ese día preparando todo, y antes de irme, copié a Mauricio en un correo interno con todos los archivos adjuntos, indicándole qué había que subir a la plataforma del cliente el domingo por la tarde, porque yo estaría fuera de la ciudad y no podría conectarme. Él me respondió con su típico, no te preocupes, bro, yo me encargo, tú descansa. Desactivé mi computadora con la sensación de haber dejado todo amarrado. El lunes, mi teléfono empezó a vibrar desde temprano, correos, llamadas, mensajes de Gabriela. El cliente estaba molesto, diciendo que no había recibido nada.
Entré como pude desde mi celular a revisar mi correo, viendo la pantalla a medias porque estaba en carretera. El último rastro de los archivos era mi envío del viernes. No había registro de que se hubiera subido nada a la plataforma, ni que Mauricio hubiera hecho ese envío. Cuando al fin llegué a un lugar donde pude conectarme decentemente, entré al sistema interno. Los archivos que yo había dejado en la carpeta compartida ya no estaban ahí. Habían sido eliminados el domingo a las 6 de la tarde. El registro de actividad mostraba, otra vez, a Mauricio como usuario activo a esa hora. De regreso a la oficina, la escena fue humillante. El cliente había enviado un correo larguísimo quejándose de la falta de formalidad, de que habían apostado por nosotros y no esperaban este tipo de fallos. El gerente estaba furioso. Gabriela también. Me llamaron a la sala de juntas frente a todos los coordinadores y a Mauricio. Luis habló de un golpe a la imagen de la empresa, de falta de compromiso, de inaceptable descuido. Yo intenté explicar que los documentos habían estado listos, que incluso los había enviado internamente, que alguien los había eliminado. Mencioné, con cuidado, la actividad del sistema, pero en cuanto dije «alguien los borró», sentí el ambiente ponerse denso. Luis me cortó diciendo que no podía basar una acusación en suposiciones y lecturas parciales del sistema, que al final del día yo era el responsable del proyecto y tenía que asegurarme de que el envío se hiciera, independientemente de quién lo ejecutara. En ningún momento volteó a ver a Mauricio con la misma dureza. Lo que más me dolió fue la intervención de él, que en ese momento dijo algo que por fuera sonaba humilde, pero por dentro me atravesó, que él había asumido que yo iba a revisar todo antes del envío, que había entendido que los archivos estaban en proceso, que seguramente hubo un malentendido, que él no quería señalar a nadie, pero que quizás se había confiado demasiado en que yo controlaría la parte final. La narrativa, una vez más, acabó en lo mismo. El que trae la batuta es Sergio. Por lo tanto, el que responde es Sergio. Esa tarde Gabriela me tomó aparte y me dijo que la dirección estaba perdiendo la confianza en mí, que entendía que fuera un buen tipo y que hubiera hecho mucho en el pasado, pero que el presente estaba lleno de fallos. Me habló incluso de la posibilidad de reubicarme si la situación no mejoraba. Esa fue la noche en la que algo se quebró dentro de mí. Me fui a casa con la sensación de que estaba peleando contra un enemigo invisible, uno que no solo movía archivos, sino que manipulaba percepciones, y que yo estaba quedando como un incompetente después de años de romperme la espalda por esa empresa. Me senté frente a la computadora de mi casa y empecé a revisar, con calma y detalle, los registros de actividad del sistema de los últimos meses. No soy experto en informática, pero sabemos usar ciertas herramientas básicas. Pude ver patrones de acceso, modificaciones, borrados. Aparecían muchas veces, demasiadas veces, operaciones hechas desde el usuario de Mauricio en horarios raros. Fines de semana, noches, momentos en los que supuestamente nadie estaba trabajando. Lo más inquietante era ver cómo algunos de esos movimientos se relacionaban directamente con momentos en que yo había tenido problemas, eliminaciones de archivos, cambios de nombre, movimientos entre carpetas. El día siguiente, en lugar de seguir dejando que me aplastaran, tomé una decisión. Iba a documentar todo, aunque nadie quisiera escuchar. Empecé a tomar capturas de pantalla de esos registros, a hacer un cuadro con fechas, horas, proyectos afectados. Crucé esa información con correos, con reclamos de clientes, con llamadas de atención internas. El patrón se hizo evidente incluso para mí, que ya estaba predispuesto. En al menos 6 incidentes graves, había movimientos de Mauricio sobre documentos clave pocas horas antes de que se reportara la desaparición o la falla. Esto ya no era coincidencia, pero necesitaba más respaldo, algo que no se viera como una cacería personal. Decidí hablar con alguien que no estuviera involucrado directamente, Rodrigo, del área de sistemas. Él no era precisamente mi amigo, pero teníamos una relación cordial. Fui a su cubículo y, sin mencionar nombres al principio, le pregunté si el sistema podía registrar quién movía archivos, quién borraba, quién accedía a qué carpeta. Él me explicó algunas cosas técnicas, y yo, poco a poco, le fui mostrando lo que había visto. No dije, creo que es Mauricio, solo le pedí que me ayudara a verificar si mi interpretación era correcta. Rodrigo, que es de esos tipos serios que no se meten en líos, frunció el ceño mientras veía la pantalla. Me dijo que sí, que esos registros eran claros, que no había duda de que el usuario en cuestión había hecho esos movimientos.
Cuando se dio cuenta de que el usuario era Mauricio, me miró con incomodidad y me dijo que eso ya era tema de recursos humanos, que él no quería involucrarse demasiado, pero que si necesitaba un informe técnico formal, podría hacerlo si Gabriela o el gerente lo pedían. Con esa pequeña validación fui a hablar con Gabriela. Cerré la puerta, respiré hondo y le dije sin rodeos que necesitaba que viera algo. Le mostré el cuadro, los registros, las capturas, le expliqué cómo se relacionaban con los incidentes. Al principio su rostro fue de escepticismo y casi de cansancio, como si pensara que yo estaba intentando exculparme con una novela conspirativa. Pero a medida que avanzábamos por las evidencias, su expresión cambió. Pasó de la incredulidad a la sorpresa y después a una especie de preocupación. No dijo, «es Mauricio», pero preguntó, con voz baja, si había comentado esto con alguien más. Le dije que no, que solo con Rodrigo para entender la parte técnica. Aclaré que no estaba presentando una acusación ligera, que me había resistido mucho a pensar en eso, pero que ya no podía seguir cargando solo con los errores, mientras alguien más, al parecer, los estaba provocando o aprovechando. Gabriela me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo y que iba a hablar con recursos humanos. Durante unos días, la atmósfera en la oficina se volvió aún más extraña. Yo seguía haciendo mi trabajo, pero sentía que algo se estaba moviendo tras bambalinas. Noté que la jefa y la gerente de recursos humanos, Elena, empezaron a reunirse más seguido, que pedían cosas a sistemas, que hacían preguntas aparentemente inocentes pero bien dirigidas. Mauricio, por su parte, seguía comportándose como siempre, pero empecé a notar pequeños gestos de nerviosismo, miradas rápidas cuando veía a Gabriela pasar por su lugar, sesiones de pantalla minimizada al ver que yo me acercaba, insistencia en recalcar todo lo que estaba haciendo bien. Hasta que un día, a media mañana, citaron a Mauricio en la sala de juntas. Su nombre sonó en el altavoz interno, con esa voz neutra de recepción diciendo que por favor se presentara con recursos humanos. Él bromeó a alta voz diciendo que esperaba que no fuera nada grave y se levantó con una sonrisa tensa. Estuvo allá casi una hora. Cuando salió, ya no tenía la misma expresión. Pasó por su lugar, recogió algunas cosas sin mirarnos demasiado y luego se volvió a ir, esta vez sí con Gabriela acompañándolo. Más tarde supimos que la reunión había sido con ella, con Elena y con el gerente general. No me enteré oficialmente de lo que se dijo ahí dentro, pero me llegaron retazos de información. Sé que Rodrigo, el de sistemas, fue llamado para explicar los registros. Sé que le mostraron a Mauricio algunas evidencias y que, al principio, intentó decir que todo había sido sin querer, que había borrado cosas por error, que quizá no sabía usar bien el sistema. Pero ante la acumulación de incidentes, esa excusa no se sostuvo. Incluso, me contaron que en un momento intentó sugerir que yo también podía haber entrado con su usuario, algo ridículo porque teníamos contraseñas individuales y auditadas. Al final, lo que sé es que la empresa llegó a la conclusión de que, como mínimo, había un comportamiento negligente gravísimo de su parte y, como máximo, algo deliberado que estaba afectando directamente al negocio. A la semana siguiente, Mauricio fue despedido por pérdida de confianza. Podría decir que el día que me lo comunicaron sentí una gran victoria, pero la verdad es que fue una sensación amarga. Sí, por un lado sentí alivio de no estarme volviendo loco, de que alguien más hubiera visto lo que yo veía. Sentí que, al menos, ya no me iban a cargar todos los errores de los últimos meses como si hubieran sido producto de mi incompetencia. Pero por otro lado, me dolió profundamente darme cuenta de hasta dónde había llegado alguien que se había ganado mi confianza con tanta insistencia. Me dolió pensar en todas las veces que lo defendí, que asumí culpas para no meterlo en problemas, que dejé pasar señales porque me parecía impensable que alguien saboteara el trabajo de otro solo para quedar bien o para quién sabe qué. Después de su salida, Gabriela y Luis me llamaron a otra reunión. Esta vez el tono fue distinto. Luis habló de situaciones que no habíamos visto a tiempo, de procesos de control débiles, de la necesidad de mejorar la trazabilidad interna. Gabriela, con más humanidad, se disculpó parcialmente conmigo. Reconoció que había sido injusta en algunos señalamientos, que había cargado en mí la responsabilidad completa, cuando en realidad había factores externos que estorbaban mi desempeño. No fue una disculpa perfecta ni explícita, pero al menos fue un reconocimiento. Me ofrecieron apoyo,
Me asignaron otra persona de apoyo, esta vez elegida con mucho más cuidado, y se comprometieron a implementar algunas medidas para que nada parecido volviera a ocurrir. Aún así, el daño estaba hecho. Mi reputación interna no se repara mágicamente en un día solo porque el causante directo del caos ya no esté. Los clientes que se enojaron no tienen por qué saber que el problema fue un sabotaje interno. Los proyectos retrasados no se adelantan por arte de magia. Y además, quedó en el aire algo que nadie dice pero que se siente. El hecho de que durante meses nadie quiso mirar más allá de lo evidente. Nadie se preguntó por qué los problemas coinciden siempre con mis ausencias. Nadie consideró la posibilidad de que el error humano no fuera siempre del mismo humano. Era más fácil culpar al que estaba en el centro de todo, al coordinador. Era más cómodo asumir que yo me había desordenado que admitir que el sistema había permitido que un saboteador operara a sus anchas. Desde entonces, mi forma de trabajar cambió, no tanto en lo técnico, sino en lo emocional. Sigo siendo responsable, sigo dando la cara por los proyectos, pero mi concepto de confianza ya no es el mismo. Aprendí a documentar todo de forma obsesiva. Correos, acuerdos, cambios. Aprendí a no delegar puntos críticos con mecanismos de control. Aprendí también a hablar antes, a no tragarme la sospecha durante meses solo por miedo a sonar paranoico. Porque al final, si no hubiera empezado a juntar pruebas, quizá hoy no tendría trabajo, o estaría relegado a un rincón oscuro como el tipo que no supo sostener su puesto. De todo esto, me quedó una mezcla extraña de desconfianza, aprendizaje y una comprensión mucho más cruda de lo que significa trabajar con otros en un entorno donde la responsabilidad está tan desbalanceada. Aprendí que no basta con que alguien se autoproclame tu mano derecha para que lo sea, que la verdadera lealtad no se demuestra con palabras grandilocuentes ni con golpes en el hombro después de que te regañan, sino con acciones concretas cuando tú no estás, cuando no hay nadie mirándolos, cuando tienen en sus manos información que puede salvarte o hundirte. Entendí que delegar no es soltar y cruzar los dedos, es soltar con criterio, con mecanismos de verificación, con la humildad de reconocer que no todo el mundo juega limpio. Aprendí también que las empresas muchas veces prefieren culpar al que está visible antes que revisar fallas estructurales, que es más sencillo decir «Sergio ya no rinde como antes» que preguntarse si tal vez alguien lo está saboteando desde adentro. Pero sobre todo, lo que saco de esta historia es una certeza incómoda pero necesaria. No soy el problema por exigir transparencia, por pedir registros, por querer pruebas cuando algo no cuadra. El problema es un sistema que te pide confianza ciega mientras se niega a mirar cuando alguien usa esa confianza para destruirte desde adentro. Y aunque me duela haber pasado por esto, hoy sé que si alguna vez vuelvo a notar patrones extraños, no voy a esperar a estar al borde del despido para levantar la voz, porque el silencio, en estos casos, es el mejor aliado de los que se venden como tu mano derecha, mientras con la izquierda van borrando poco a poco el suelo bajo tus pies.